tapas, diámetro interior 5 milímetros, en los casos en los que el diámetro exterior vale 20, 40 y 1 metro. O sea, diámetro interior 5 milímetros y exterior 20, 40 y 1 metro. Material acero, bueno. Bien. Ahí partimos directamente de las fórmulas. O sea, vos habrás visto que un tubo que está sometido a presión interna tiene una distribución de tensiones, una es radial, esta es la presión interna. Vas a tener radiales, estas ecuaciones son medias extensas, si las tengo macheteadas por acá. Esto es presión interior. Bien, vas a tener una distribución aproximadamente de este tipo. ¿Está bien? Estas son las tensiones tangenciales, y las otras son las radiales. Estas son positivas, y las radiales van a ser de este tipo, que son negativas. ¿Está bien? Estas son las tensiones radiales. Bien. Las tangenciales estarían entrando y saliendo de la pantalla, ¿o no? No, las tangenciales van en esta dirección. Si elijo un punto acá, por ejemplo, las tangenciales irían en esta dirección, ¿no? Serían como las de Suncho. Ah, ¿Ok? bien. Y Y las estas radiales? radiales, y las radiales actúan en esta dirección, en la dirección del radio. Este es el radio. Bien, ¿ves que son ortogonales? Las radiales Ok. apuntan en la dirección radial, y las tangenciales en la dirección tangencial a la circunferencia, o sea, sería como una especie de suncho. Ah, punto a punto, claro. Claro, Por claro. ejemplo, quiere decir, en este Por ej- caso, acá la tangencial sería así sí, y la radial sería en directo, bueno, hacia el radio, digamos, sí. exactamente. Ah, listo, bien, Igual, ahora igual. sí. Y acá para los sucesivos puntos voy a tener el valor de la tensión dado por el diagrama este. ¿Está bien? O sea, acá el valor de la tensión tangencial va a ser esta magnitud. Desde acá hasta acá. Está dada por la Perfecto. altura del gráfico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Hay una ecuación que sale de analizar un elemento diferencial del tubo, que dice que la tensión tangencial, esto lo tenés en un libro, la tensión tangencial es P por A cuadrado sobre B cuadrado menos A cuadrado, y todo esto multiplicado 1, en este caso sería más B cuadrado, ahora te digo que es cada cosa, B cuadrado sobre R cuadrado. ¿Bien? Ok, bueno, acá A es el diámetro interior, B es el diámetro exterior, sería, esto es A, y esto es B. Y R, este R que está acá, no es otra cosa que la posición donde estoy analizando las tensiones tangenciales. ¿Está bien? Entonces, las dos tensiones que van a aparecer en este tubo sin tapas van a ser las tensiones tangenciales y las radiales. Las otras van a ser exactamente iguales, la tensión radial es exactamente lo mismo, pero con el signo cambiado acá, que es PA cuadrado sobre B cuadrado menos A cuadrado, 1 menos B cuadrado sobre R cuadrado. Bueno, una vez que tengo las tensiones tangenciales eh, y radiales, lo que tengo que hacer es directamente determinar la tensión equivalente.
la tensión equivalente es igual a, si uso el criterio de... Estas tensiones serían principales. Si uso el criterio de von Mises, bueno, y si no elijo el otro, sería tensión tangencial menos tensión radial sobre 2, el de 3K. ¿Ok? Esa es la idea. Ah, bien, y con eso ya tendría la... Esta es la Claro, tensión ya tengo equivalente. Y esto es lo que tengo que igualar a la tensión a SI, que es la tensión de fluencia. ¿Está bien? O mejor dicho, y, la máxima presión. Fíjate que la tensión tangencial y radial están en función de la presión. Bueno, estas dos ecuaciones las voy a meter acá. Y esto lo voy a igualar a la tensión de fluencia. Y ahí me queda como incógnita P. no veo dónde estaría P. P, acá, en la tensión tangencial. Ahí voy a poner otro color. La tensión tangencial es esta. Ah, sí, Está bien, la P. bien, Y acá está la tensión radial. Bien, meto estas dos acá. Esta ecuación ahí, esta ecuación acá. Y me va a quedar igualado a la tensión de fluencia. Pues la tensión equivalente. La máxima presión es la que hace que el material llegue a fluencia, el material del tubo. perfecto, Bueno, bien, entonces directamente me va a quedar una... sí, una ecuación donde puedo despejar P. ¿Está bien? fantástico, bien, bien, excelente, profe, clarísimo. Bien. Y no sé cuál me recomendás más de acá, como para el examen. Y hay varios. Recién estábamos hablando con alguien de un tubo que estaba sunchado con un eje. A ver, acá dice, calcula la máxima velocidad que puede girar. Acá está, calcule la máxima velocidad a la que puede girar un volante sólido de diámetro, no, este no. Acá, el que dice un tubo, este que está aquí. Un tubo de 50 milímetros de espesor se coloca sobre un eje de 800 milímetros de diámetro. El material es acero, determina el régimen que puede girar el eje antes de que pierda interferencia el aro con el eje. Obviamente acá el valor de interferencia lo voy a tener. Interferencia es cuánto tengo que agrandar eh, el diámetro, digamos, el diámetro del tubo exterior para que pueda meter el tubo interior. ¿Bien? Esa es la interferencia. O sea, yo en principio, eso lo saben. En principio, si yo tengo un tubo y le quiero meter otro tubo adentro, cuyo diámetro exterior es mayor, o sea, imagínense el tubo interior tiene su diámetro por acá. Bueno, esta es la interferencia. ¿Está bien? Lo que tengo que, o sea, para meter un tubo dentro de otro, o tengo que enfriar uno, o tengo que calentar el otro. Esa sería una manera. Esto es la interferencia, que lo llamo ahí con un delta. Entonces, en este Esto caso sería como el tendría... delta de diámetro. sí, delta directamente se llama la interferencia. ¿Cuánto le Bien, falta para que entre uno en el otro? ¿Está bien? El interior en el exterior. bien, Bueno, entonces, imagínense que tengo la interferencia. Un tubo 5 material es acero. Bueno, imaginemos ahora que yo tengo los dos tubos en un corte. ¿Está bien? Este es el eje y todo esto es el tubo de 50 milímetros. ¿Lo ven al dibujo? Imagínense que este es el eje, lo que pasa por adentro
y afuera está el tubo. Bien, esto yo lo tengo sunchado, o sea, el eje está generando una presión sobre el tubo. Entonces, este caso sería como si tuviese un tubo con una presión interna. ¿Ok? Entonces, ahora si vamos al caso del tubo con la presión interna, lo que va a pasar es que voy a tener una distribución de tensiones tangencial y radial. A mí me interesa, o sea, el contacto entre los dos componentes, el eje y el tubo, va a estar evidenciado por una tensión radial. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el eje se va a apoyar sobre la superficie de contacto, se va a apoyar en el tubo y Es viceversa. como si estuviera en el caso uno, o sea, lo podría emular con el caso uno, digamos. Exactamente, O sea, con exactamente. el que hicimos hoy. Ah, Voy a tener la distribución de tensiones radial correspondiente al caso 1, que es 0 afuera y máxima en el centro. ¿Está bien? Y esto es compresivo. Estas tensiones radiales son compresivas, si tengo presión interna. Bien, eso es analizando eh, el tubo solo, ¿no? Aislado. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un conjunto? Acá hay interferencia, esto actúa como conjunto, va a actuar como un disco girando respecto a su eje. El eje, el eje sería este, ¿está bien? Esto está girando. Entonces, a mí me pregunta, ¿qué W tengo que tener? ¿Qué W debo alcanzar para que desaparezca la interferencia? ¿No? El ejercicio era este. Determina el régimen al que puede girar antes de que pierda interferencia, o sea, que antes de que se separen. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tengo dos tubos sunchados con interferencia cero? ¿Qué pasa con las tensiones radiales en el tubo externo? desaparecen. Desaparece, porque la presión interna de esta va a ser cero. Bien, entonces, cuando yo hago girar esto como un conjunto, la distribución de tensiones radiales va a ir desde cero, máxima en el centro. ¿Está? Estas son las tensiones radiales que van a ser función de W. Bien, entonces, si por un lado yo tengo esta tensión, a ver, acá vamos a hacer esto debido a W, que es positivo. Y por otro lado, y si lo dibujo acá, eh, va a ser negativo en el medio, analizándolo como un tubo sunchado, y cero en la superficie externa del tubo. ¿Está bien? Este es el estado tensional debido a la interferencia. Esto es debido a interferencia en el tubo. Este es el estado tensional, perdón, las tensiones radiales debido al giro del conjunto. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si yo aplico el principio de superposición, eh, en la superficie de contacto, yo tendría que alcanzar este valor, tendría que lograr que este valor debido al giro sea igual al valor de tensión radial debido a la interferencia. Y si yo sumo los dos estados, ¿qué va a pasar? En la superficie de contacto no va a haber contacto, o sea, no va a haber contacto que se va a evidenciar por una tensión radial nula. O ¿Está sea, si bien? sumo uno y otro, me tiene que dar cero. Exactamente, en este punto, en la superficie de contacto. ¿Está Ah, bien? y una Solo en la pregunta, profe. superficie de contacto. Sí, En ese gráfico, sigma radial en función de W, el W está en el eje X, digamos, o al revés. sí, sí, el W está en esta dirección, este es W.
es el vector W. O sea, me hace girar el conjunto sobre su eje geométrico. Rotando, está rotando. Claro, pero ¿Se entiende el quiero problema? decir, o sea, el conjunto rota alrededor del vector omega, que está bien, pero quiero Sí, decir, el gráfico ese sigma radial en función de W, a ver, sí, es como si yo tuviera esto, o sea, sigma radial así, en sí. función de W, tipo W acá, omega I acá sigma radial. ¿Me seguís? O sea, lo mismo que está ahí, pero, Sí. o sea, ese W como que está alusión a que es el vector omega, pero yo te digo el W, No, el no, omega no. acá, pero, o sea, como Sí, va si a tú ser te una quedarías así. función, no sé cuál es la variación, pero por ejemplo acá la tensión radial va a ser igual a, por ejemplo, O no. sea, eso que representaste ahí no es lo que yo hice ahí abajo en verde. No, esto Ah, es, esta distribución es para un omega igual, no sé, algo. Omega igual, no sé, 1000, ponele. bien, 1000, claro, porque si no, donde los extremos son los extremos de las caras exteriores del cilindro, digamos. O sea, el claro, punto acá superior e la inferior. tensión radial, claro, acá se hace cero. Este Está bien. punto es cero porque corresponde a la superficie libre del cilindro. Y este también. ¿Está Claro, bien? claro, porque yo dije, no, ¿cómo puede ser que, o sea, para determinado omega ya arranca la tensión arriba del todo? No, Claro no, que no, no. no, Está no, bien. no. Claro, listo. Vale Bien, cero bien, ahí. bien. ¿Está bien? En la dirección radial, pues una superficie libre. Y es máxima en el medio. Después, bueno, tenés la distribución de acuerdo a la ecuación que habrán visto oportunamente en la teoría. O la pueden ver en el FEDOSIEP también. Bien. Entonces, Claro, entonces como una es positiva y la otra negativa, se te restan a esa altura y te tiene que dar cero. Y ahí te da el omega. exactamente. Exacto. Eso no quiere decir que en otra, digamos, en otro radio las tensiones radiales sean cero. Solamente con que en esa superficie, en el radio del eje, sean cero, ya eso me alcanza para asegurar eh, que se perdió interferencia. ¿Está bien? Bien, perfecto, profe, gracias. Bueno, bueno, digamos. No sé si alguien quiere preguntar otra cosa. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Recording stopped. What? Ah, me estaba hablando acá la máquina. Profe, Sí. yo te había mandado una consulta del parcial, no es para que lo miremos ahora, pero te aviso por si no viste el mensaje, te lo mandé por el campus. No lo vi, no Ok, lo vi. bueno, es Eh, para después, ahora sigamos con las consultas. a ver. Bueno, ahora lo miro. Ahora acá tengo el campus abierto. Mensajes, 30 mensajes. Ahí, así. Ahí está. Profe, entonces Sí, con el parcial, ¿cómo hacemos al final? ¿Lo hacemos la semana que viene? Obviamente, o sea, si hacemos la semana que viene, la guía 7 no entra, pero ¿cómo hacemos? mirá,